La investigación de incidentes familiares siempre requiere una sensibilidad especial y atención a los detalles. Cuando todos los miembros de la familia están bajo la lupa de los investigadores, desenredar la madeja de eventos se vuelve mucho más difícil. La práctica muestra que la verdad en tales casos puede ser completamente inesperada y hace que incluso los investigadores más experimentados reconsideren sus suposiciones iniciales. La vida de Sarah Reyes comenzó en el verano de 1963, el 20 de junio. En su infancia era inseparable de su hermana Nancy. Su niñez estuvo marcada por mudanzas constantes, ya que su padre servía como oficial de la Fuerza Aérea. Cuando Sarah cumplió 6 años, la familia se estableció en Nuevo México. En la escuela, mostró habilidades excepcionales, especialmente en ciencias exactas y matemáticas. Las pruebas revelaron un alto coeficiente intelectual. A pesar de sus gruesas gafas, Sarah irradiaba encanto y energía. Encontraba fácilmente un denominador común con su entorno y sonreía constantemente. 1980 fue un hito importante para Sarah. Se graduó de la escuela y fue admitida en la Universidad de Minería de Nuevo México, donde recibió una beca. Aunque ahora vivía separada, la conexión con su familia, especialmente con Nancy, seguía siendo fuerte. Solo 1 hora de viaje la separaba de casa, lo que le permitía visitar a su familia los fines de semana. Durante sus años de estudio, el destino la unió con Paul Cohen. Después de obtener su licenciatura, se casaron. Sarah continuó sus estudios en el programa de maestría y planificó su carrera en paralelo. Sin embargo, los planes cambiaron cuando Paul recibió un puesto gubernamental en el Distrito de Columbia. La mudanza obligó a Sarah a abandonar sus estudios. Ahora 30 horas de viaje la separaban de su familia. Encontró trabajo como estadística en la Agencia de Seguridad Nacional, donde se dedicó al análisis de datos, descifrado de códigos y trabajo con información clasificada. Los colegas la valoraban como una empleada extraordinariamente responsable. En su tiempo libre, Sarah trabajaba en una novela policíaca. Amaba este género. En el trabajo, se hizo amiga de Laura Bitter. Las mujeres pasaban mucho tiempo juntas, comunicándose con colegas. Al ver la felicidad familiar de Laura, que tenía hijos, Sarah también quiso ser madre. Sin embargo, después de 3 años de matrimonio, surgió un distanciamiento entre los cónyuges que llevó al divorcio. En 1990, Sarah decidió continuar su educación y se matriculó en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins para estudios nocturnos, que combinó con el trabajo. Allí conoció a Lorenzo Rares, de 25 años, de una familia filipina muy unida. Este joven sociable e inteligente trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Lorenzo rodeó a Sarah de cuidado y calidez. Su relación estaba llena de sinceridad y ternura. La historia de Sarah y Lorenzo comenzó con la boda el 7 de septiembre de 1994. La joven tenía 31 años y ya había obtenido su maestría. Junto con su esposo se establecieron en una acogedora casa en Elk Ridge, estado de Maryland. 3 años después, cuando Sarah tenía 33 años, nació su anhelado hijo Will. En ese momento sus parientes se mudaron aún más lejos, por lo que la familia de su esposo, especialmente su madre Emily, se convirtió en el principal apoyo para la joven madre. Ella trabajaba en un hogar de ancianos y pasaba mucho tiempo con su nieto. Al principio, la relación con la familia del esposo era maravillosa, pero Sarah notó que Lorenzo no prestaba suficiente atención a su hijo ni a ella. El esposo, por su parte, pensaba que su esposa dedicaba demasiado tiempo al niño y se puso celoso. Con el tiempo, se convenció de que su esposa solo lo había utilizado para tener un hijo. La pareja comenzó a distanciarse. La situación se agravó cuando Lorenzo dejó de tomar los antidepresivos recetados por su psiquiatra. Su comportamiento cambió.
comenzó a controlar excesivamente cada paso de su esposa. Sara acudió a su suegra en busca de ayuda, pero ésta prefirió no intervenir. En junio de 1998, tuvo que solicitar el divorcio. Poco después, Lorenzo abandonó la casa. Sara se sumergió en su trabajo y el cuidado de su hijo. Cuando estaba ocupada, una niñera cuidaba del pequeño. El niño visitaba regularmente a su padre y su abuela. Los conocidos admiraban cómo Sara podía combinar carrera y maternidad. En su tiempo libre comenzó a practicar equitación, aunque tuvo que posponer el trabajo en su novela criminal, de la cual ya había completado 3 capítulos. El proceso de divorcio se prolongó debido a desacuerdos. Para el 3 de diciembre de 1998, se programó una audiencia decisiva sobre la custodia. Lorenzo comenzó a reclamar el derecho a criar al hijo. El viernes 13 de noviembre, Sara llevó al pequeño con su padre para el fin de semana. El sábado fue de compras con su amiga Laura. Acordaron llamarse a la mañana siguiente. Cuando Sara no devolvió la llamada, Laura comenzó a llamar a su casa. Resultó que la noche anterior a las 20:46 se había dejado un mensaje en el contestador que inicialmente no había notado. Laura pensó que su amiga solo estaba posponiendo su encuentro. En cambio, la grabación de 40 segundos contenía sonidos inquietantes, golpes sordos, exclamaciones femeninas indistintas, el sonido de un teléfono cayendo, ruidos de forcejeo y luego respiración entrecortada. La preocupada Laura intentó contactar a su amiga durante horas, pero la línea telefónica estaba constantemente ocupada. La jefatura de policía del distrito recibió una llamada inquietante. Una mujer preocupada informó a los investigadores sobre una extraña conversación con su amiga que se interrumpió repentinamente. Algo en esta llamada la inquietó tanto que solicitó una verificación urgente de la situación. Los oficiales que llegaron notaron inmediatamente una ventana rota en la casa donde vivía la mujer con su hijo. Al entrar por la entrada principal, los oficiales de patrulla fueron recibidos por una sorpresa. La alarma se activó. Esto pareció extraño, ya que el sistema debería haber respondido a la ventana rota. En la sala encontraron a Sara Rares, de 35 años, inmóvil. El estado de la habitación indicaba un evento extremadamente agresivo. El niño no fue encontrado en la casa. Los especialistas que examinaron la escena del crimen encontraron múltiples lesiones en la mujer. Los investigadores incluso sospecharon un carácter ritual del evento. Algunas peculiaridades de la escena indicaban un plan incompleto. La amiga no contactó a la policía hasta la noche. Basándose en la hora de la última llamada y el estado de la escena del crimen, los expertos determinaron que todo había ocurrido aproximadamente un día antes. Los investigadores notaron que evidentemente se había buscado algo en la casa. Algunos objetos habían desaparecido. Sin embargo, muchos objetos de valor permanecieron intactos, lo que llevó a los investigadores a concluir que fue una puesta en escena. Se encontraron huellas de zapatos en el suelo que conducían a la ventana rota. Se cree que el desconocido entró y salió precisamente por esta. La ubicación de la casa ayudó al perpetrador a desaparecer rápidamente. Un denso bosque comenzaba justo detrás. Todo indicaba que el desconocido estaba familiarizado con la casa. Obviamente conocía la posición de los sensores de alarma y los lugares donde estos no se activarían. La intensidad de las acciones sugería fuertes motivos personales. Basándose en el tamaño de las huellas de zapatos, los especialistas determinaron que pertenecían a un hombre. Se encontraron muchas huellas de manos borrosas en la escena del crimen, pero no huellas claras. Probablemente el extraño llevaba guantes. Durante la inspección del patio, se encontró el instrumento del crimen. Laura llegó en la noche del mismo día. Cuando vio el cordón policial alrededor de la casa de su amiga, quedó horrorizada. Después de enterarse del incidente, su mayor preocupación era el destino del niño, pero la policía aún no podía decir nada.
Más tarde se descubrió que el niño debería haber estado con su padre. Los oficiales interrogaron a los vecinos con la esperanza de encontrar testigos del inusual incidente. Desafortunadamente, aparte del arma encontrada, que fue enviada inmediatamente para su examen, no se pudieron descubrir otras pistas significativas. La noticia del incidente en la casa de Sarah se difundió rápidamente por la zona y llegó a sus colegas en la NSA. Los familiares que vivían a 1000 kilómetros en Alabama también se enteraron de lo sucedido. La hermana de Nancy se tomó la noticia especialmente mal. Los expertos examinaron el registro telefónico y determinaron la hora del incidente. Ocurrió poco antes de la llamada. En su prisa, Sarah quiso marcar emergencias, pero accidentalmente presionó el 8 en lugar del 9. El número de Laura estaba guardado en esta tecla, por lo que el mensaje se grabó en el contestador de su amiga. Laura se convirtió en testigo clave en la investigación. Como amiga cercana de Sarah, informó detalladamente sobre los eventos de los últimos meses. Según sus palabras, solo el ex esposo Lorenzo podía ser el principal sospechoso. Estaba muy celoso de la relación entre madre e hijo y había dejado de tomar sus antidepresivos, lo que empeoró notablemente su estado mental. Laura sabía que poseía armas peligrosas, incluyendo armas cortas y largas, una de las cuales era semiautomática. A pesar de la difícil situación, Sarah se esforzó por mantener relaciones normales con su ex marido e incluso lo convenció de renunciar a las armas de fuego. Sin embargo, la situación llevó al divorcio. Después de esto, el comportamiento de Lorenzo se volvió impredecible. Sarah se vio obligada a buscar protección judicial. Particularmente significativo fue el incidente del 27 de junio, cuando entregó los papeles del divorcio. Él usó violencia contra ella, se llevó al niño y amenazó con que nunca lo volvería a ver. Sarah no lo siguió, preocupada por la seguridad del pequeño. Por la noche, Lorenzo regresó con un ultimátum inaceptable, usando a su hijo como medio de presión. Se quedó en la casa y se negó a irse. El 28 de junio la presión continuó. Solo el lunes, cuando tuvo la oportunidad, Sarah pudo llamar a la policía. Sin embargo, Lorenzo convenció a los oficiales que llegaron de que esta era su casa, su familia, y que no había violaciones de la ley. El comportamiento del hombre preocupó incluso a los agentes de la ley. Decidieron evacuar a Sarah con el niño en el coche patrulla. El 29 de junio, solicitó una orden de protección. Comenzó un proceso para determinar la custodia y la manutención del niño. Lorenzo se mudó y Sarah regresó a casa con su hijo de 1 año. El abogado del marido presentó contrademandas, alegando que ella era la responsable de la presión psicológica y la infidelidad conyugal. Al final del verano, se llegó a un acuerdo provisional sobre las visitas con el niño. Según el documento, Lorenzo podía ver a su hijo 2 días a la semana. Los días restantes, el niño estaba con su madre. Estos encuentros siempre fueron tensos. Lorenzo constantemente intentaba herir y humillar a su ex esposa. El hombre enviaba regularmente mensajes que le generaban preocupación por la seguridad del niño, incluyendo insinuaciones sobre llevarlo a Filipinas. Incluso el abogado notó lo irrazonable de tales declaraciones. Lorenzo intentó sin éxito solicitar un pasaporte para el niño. Este comportamiento inapropiado llevó a los investigadores a prestarle especial atención durante la investigación de los acontecimientos posteriores. La peculiaridad de la zona era que las casas vecinas estaban a una distancia considerable del apartamento de Sarah. Ninguno de los residentes notó nada inusual ese día. Además, a pesar de varios sistemas de seguridad, no había cámaras de vigilancia en el área. Los investigadores descubrieron que el 13 de noviembre, Sarah estuvo en contacto con su amiga. El caso de divorcio se acercaba a su fin. Lorenzo no recibió los privilegios deseados, y Sarah compartió sus temores sobre su posible reacción a este resultado. En la conversación con Laura,
Pidió que cuidara del niño si la situación tomaba un giro desfavorable. También mencionó que guardaba una sartén junto a la cama por razones de seguridad. Así de fuerte era su preocupación en los últimos meses. Quedaban aproximadamente 3 semanas hasta el final del proceso judicial. Más tarde se supo que el niño estaba bien ubicado en la familia Rares. Esta decisión contradecía los deseos de la madre. Ella se oponía firmemente a que los parientes del ex marido se hicieran cargo de la crianza. El 16 de noviembre, los agentes de la ley llegaron a la residencia de la familia Rares. Como no había razones graves para arrestar a Lorenzo, los investigadores decidieron darle la triste noticia sobre su esposa y observar su comportamiento. Cuando escuchó la noticia, cayó de rodillas sollozando fuertemente. Sin embargo, un oficial atento notó un detalle interesante. Cuando el hombre se levantó, no había rastros de emociones en su rostro. Dio la impresión de que estaba escenificando deliberadamente una actuación para los agentes de la ley. Posteriormente, Lorenzo fue invitado a la comisaría para una conversación. Durante el interrogatorio se comportó con seguridad, incluso con un toque de arrogancia. Desde los primeros minutos, Lorenzo negó categóricamente su participación en lo sucedido. Según sus palabras, el viernes recogió al niño y pasó todo el sábado con él. Durante la noche crítica, según él, estaba en compañía de su familia. Esta afirmación solo fue confirmada por sus parientes. Dada la tensa relación con Sara, sus declaraciones generaron dudas en la investigación. Lorenzo mismo presentó una versión sobre la participación del antiguo jefe de Sara, Don Luis, insinuando una posible relación. Según Lorenzo, el empleado de la NSA podría haber intentado eliminar al único testigo de su relación, arriesgándose a perder su alto cargo. Sin embargo, la naturaleza del incidente apuntaba a motivos profundamente personales, por lo que los investigadores continuaron considerando a Lorenzo como el principal implicado en el caso. En ese momento no se encontraron pruebas directas contra él, por lo que fue liberado después del interrogatorio. Los investigadores solicitaron autorización para recolectar muestras biológicas y examinar la casa familiar. Desafortunadamente, los análisis de laboratorio tomaban mucho tiempo entonces, lo que prolongó el proceso durante varios meses. Paralelamente, se realizó el análisis de las evidencias encontradas en la escena del crimen. Los investigadores continuaron las conversaciones con los miembros de la familia Rares. Durante las conversaciones surgieron contradicciones en las palabras de Lorenzo. Algunos parientes afirmaban que había pasado la noche con ellos. Otros insistían en que trabajó hasta las 22 horas. El minucioso registro de la propiedad de la familia Rares, incluyendo sus vehículos, no produjo resultados. Los investigadores no encontraron nada que pudieran vincular con el incidente, ni siquiera zapatos con un perfil de suela similar al encontrado anteriormente. La persona principal de interés ya había contactado a un abogado y se negó a cooperar más. La educación de Lorenzo y sus 2 maestrías dificultaron aún más el trabajo de los investigadores. La situación cambió cuando los especialistas de la NSA se involucraron en el caso. Iniciaron una investigación interna utilizando la tecnología más moderna y especialistas líderes para aclarar los acontecimientos relacionados con su empleada. Los empleados de la NSA examinaron las grabaciones del contestador automático. Creían escuchar en el último mensaje que Sara decía el nombre Mike. Así se llamaba el hermano de Lorenzo. Se decidió tener una conversación con el joven. A pesar de su visible nerviosismo, no compartió información significativa. Más tarde, la exesposa de Lorenzo, Becky, accedió a ayudar con la investigación y permitió la grabación de su conversación. Mantuvo una larga conversación telefónica con su ex marido e intentó obtener cuidadosamente la información necesaria, pero sin éxito. Después de esto, la NSA terminó su participación en la investigación, concluyendo que el incidente no estaba relacionado con las actividades de la agencia, sino que era de naturaleza personal.
Después de un mes, los expertos recibieron los resultados del análisis de ADN de las huellas en el objeto encontrado en la escena. Además de las huellas de Sara, se encontró material del presunto perpetrador. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, no coincidía con ninguna de las muestras recolectadas de las personas involucradas en el caso. El material genético no pertenecía a ninguno de los hombres de la familia Rares ni al ex supervisor Don. Los meses siguientes no aportaron nuevas pistas. Ni siquiera la participación de especialistas del FBI ayudó a avanzar en la investigación. Sin embargo, los agentes federales pudieron descartar la suposición de que Sara había mencionado un nombre en la grabación. Eran simplemente ruidos poco claros. El 1 de junio de 1999, finalmente surgieron nuevos hallazgos en la investigación. En la comisaría se recibió información importante de un investigador del distrito de Baltimore. Se trataba de una confesión inesperada de Ardell Tickles, de 18 años, quien estaba detenido por un incidente con su antiguo supervisor de McDonald's. Durante su estancia en la celda de aislamiento, Ardell compartió con su compañero de celda una historia sobre un incidente con una mujer. Los detalles descritos coincidían sorprendentemente con el caso de Sara. El compañero de celda, esperando una reducción de sentencia, accedió a ayudar en la investigación. En una grabadora, Ardell narró los detalles de los eventos del 13 de noviembre, aunque ni siquiera conocía el nombre de esta mujer. Describió cómo entró al apartamento por una ventana usando un dispositivo de disparo. El joven informó que una antigua colega lo había presionado y le había prometido una recompensa de $5,000. Aunque las palabras del detenido se tomaron con cautela, conocía detalles del incidente que no eran de conocimiento público. Esto dio credibilidad a su relato. Los investigadores querían escuchar la versión completa y descubrir la identidad del autor intelectual. Según Ardell, una mujer había retratado a Sara de manera extremadamente negativa. Le dijeron que Sara supuestamente había mostrado discriminación y también había sido la causa de eventos tristes con su conocida. Después de estas historias, Ardell estaba negativamente predispuesto y listo para acciones irreflexivas. Afirmó no haber entendido los verdaderos motivos de la autora intelectual, quien lo había engañado. Por el trabajo, recibió solo $3,000 en lugar de los $5,000 prometidos, pero no le dio importancia ya que consideraba justificadas sus acciones. Cuando se le mostraron fotos de los principales involucrados en el caso, no reconoció a nadie. Era sorprendente que ni siquiera conociera el nombre de la autora intelectual, aunque había aceptado un asunto serio. Ardell había tenido un destino difícil. Una madre con trastorno mental. Años en un internado donde fue gravemente dañado por sus compañeros. Esto había influido fuertemente en su carácter. A pesar de su pasado limpio, era impetuoso y fácilmente influenciable. Cuando los investigadores mostraron una foto de Emily, la madre de Lorenzo, Ardell reconoció inmediatamente a la autora intelectual. Cuando se enteró de la verdadera historia del conflicto entre las familias, quedó conmocionado por cómo había sido engañado. Resultó que todas las acusaciones contra Sara eran mentiras. Ella solo interfería con los planes de la familia del exmarido. Sin embargo, los testimonios por sí solos no fueron suficientes para consecuencias jurídicas serias. Solo se estableció que Ardell y Emily realmente habían trabajado juntos en un hogar de ancianos. El análisis de ADN en el mango de la herramienta confirmó la participación de Ardell, y la participación de Emily fue probada por transacciones bancarias que documentaron el pago al perpetrador. Finalmente, la mujer fue acusada de conspiración. Una de las hermanas de Lorenzo compartió la historia de la complicada relación entre Emily y Sara. Emily ejercía un control excesivo sobre la vida de su hijo. El rechazo de Sara a seguir sus instrucciones la hirió profundamente. Con el deterioro de la relación entre Sara y Lorenzo,
La aversión hacia la madre de su nieto solo se intensificó. En conversaciones con los investigadores, admitió desacuerdos. El comportamiento de su nuera fue percibido como un insulto personal, lo que se explicó por las tradiciones filipinas de las que provenía Emily. En Filipinas, es costumbre obedecer incondicionalmente a las madres, y la mujer constantemente enfatizaba estas diferencias culturales. Consideraba la desobediencia y falta de respeto de Sara como un acto imperdonable, por lo que consideraba sus acciones justificadas y no mostró remordimiento. El juicio contra Emily comenzó en enero del 2000. Fue notable que ningún miembro de la familia Rares vino a apoyarla. La fiscalía alegó que el motivo principal fue el miedo a perder influencia sobre el nieto. Según los archivos del caso, la acusada había inducido a un ingenuo empleado de 17 años a cometer actos ilegales. Incluso expresó descontento por la parte incompleta del trabajo, por lo que retuvo $2,000 del pago. Después de las audiencias, Emily fue declarada culpable de un crimen particularmente grave e instigación. Para este momento, su versión de los eventos había cambiado. Insistía en que solo quería asustar a Sara para que renunciara a la custodia del niño. Según el testimonio de Emily, solo le mostró la casa a Ardale y le pidió que arrojara piedras. Los investigadores consideraron esto poco creíble. El joven conocía la disposición de las habitaciones y pudo entrar sin activar el sistema de seguridad. Esto indicaba que Emily había compartido información detallada. Significaba que sus intenciones eran más serias que la simple intimidación, especialmente considerando que nadie pagaría $3,000 por arrojar piedras. La sentencia fue pronunciada el 18 de abril del 2000. En la sala del tribunal, la mujer lloró, habló de remordimiento y de que no quería tales consecuencias. No se creyeron sus palabras. Emily recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Insistió en la no participación de su hijo Lorenzo en el incidente. La interceptación de sus conversaciones en prisión no proporcionó evidencia de su culpabilidad. Sin embargo, los familiares de Sara creen que fue él quien empujó a su madre a estas acciones. La audiencia en el caso de Ardale estaba programada para marzo, pero hizo un trato con la fiscalía y confesó su culpa. Mostró remordimiento y dijo que rezaba diariamente por Sara y su familia. Gracias a la confesión, recibió la posibilidad de solicitar libertad condicional. En 2009, Emily apeló, alegando que había cambiado para mejor y se había vuelto creyente. La apelación fue rechazada. El 8 de febrero de 2023, en el cumpleaños de su madre, Lorenzo falleció a la edad de 57 años. Emily, que ahora tiene 88 años, continúa cumpliendo su sentencia. En 2024, Ardale recibió el derecho de solicitar libertad condicional, lo cual hizo. Afirma que está arrepentido y busca una nueva vida. Una decisión sobre su solicitud está pendiente.